Bienvenidos a Virtual Games, soy Javier Belio y en esta ocasión os traigo Madrid Noir, corto de animación de cine negro ambientada en la capital de España de los años 30, y lo tenemos en español para nuestras Oculus Quest. El corto narra la historia de Lola, una joven desencantada que viaja a Madrid, que tras declararse la muerte de su tío, pues viaja a Madrid para saber si está muerto realmente o no lo está. Misterio, humor y reconstrucción teatral del Madrid de los años 30 que nos espera en esta animación interactiva que está dividida en dos actos que duran unos 45 minutos y que está creado con Unreal. Voy a jugar un poquito el gameplay para que veáis cómo es este corto, sin jugarlo mucho, sin hacer mucho spoiler, pero antes vamos a sortear una key de Madrid Noir. Para participar solamente tendréis que dejar un comentario en este vídeo. No estaría de más también dejar un like y suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Para conocer al ganador lo haré en un directo de Twitch, que también os animo a que me sigáis en Twitch. ¿Que no me queréis seguir en Twitch o no queréis ver ese directo en Twitch? No pasa nada. Yo dejaré también en YouTube un anuncio con el ganador de la key. También os contestaré al comentario, así que no os preocupéis. Dicho todo esto, vamos con el gameplay. Espero que os guste. Dentro vídeo. Pues aquí estamos en el Madrid Noir, con nuestras manos. Y lo que decía, es interactivo. Puedes interactuar con algunas cositas. Por ejemplo, aquí abrimos este sobre. Confidencial. Esto es para la configuración ahora mismo. Te dice qué mano, a la derecha, y en este caso, y confirmamos. Y ahora los idiomas, en español. Tenemos aquí francés y aquí en inglés también. Confirmamos. Bien, aquí estamos para ver la película. Tenemos que introducir la cinta, está aquí. Y aquí ya te sale pues las escenas. Yo en este caso vamos a empezarla por la primera. Y al play. Esto es lo bueno de ser interactivo. ¿Puedes encender la luz? Gracias. Esta es la última caja. Al fin. ¿Qué es todo esto? ¿Qué? Me cuesta creer que mi tío tuviese tantos amigos. Sí, ¿qué? Que haya muerto o desaparecido no significa que fuese una persona maravillosa. ¡Cuánto polvo! Podemos coger cositas. Me sorprende que este sitio no quedara destrozado durante la guerra. Por cierto, Una muchas pipa, gracias no podemos por poner. ayudarme. No creo que pudiera hacer todo esto yo sola. No sé si le he contado esto a nadie, pero ya que estamos aquí quería... Bueno, quizá debería contarte quién era mi tío. No te preocupes, no te aburriré demasiado. El guión, la narración es buenísima. Vale, pásamelo. Te lo paso. A ver quién es. Vale. Sí. Te la paso. Toma, creo que es tu madre. Pilla. Te apuesto 100 pesetas a que es mi madre. Ya verás. Sí, es tu madre. ¿Hola? Hola, mamá. Pues estamos empezando. ¿Por qué llegamos ayer? Sí, mamá, estoy contando los días para la boda. Bueno, mamá, llegaré a tiempo si me dejas terminar con esto. Muy chula no te la estoy historia, gritando. Y lo bueno No de te eso, estoy que está en español, gritando. que es un plus ¿Hola? muy alto. ¿Mamá? Sabes que mi madre y yo no nos llevamos muy bien, ¿verdad? Y ahora se ha empeñado en organizar la boda y no puedo más. Ojalá pudiera estar más emocionada con la boda, pero no sé. Sencillamente, no lo estoy. Bueno, A veces desearía largarme de aquí, así, sin más. Marcharme a un lugar exótico y, pues eso, sentir el sol en mi piel, la sal en mi pelo. No sé, vivir alguna aventura de verdad. Bueno, no es el plan más realista del mundo, la verdad. Venga, anda. Vamos, que estas cajas no van a moverse solas. Ah, ¿te importaría revisar esos cajones mientras yo vacío el mueble aquel? no me importa. ¿Qué tenemos por aquí? Cerillas, Unreal, 5 céntimos. Vale. A las 10, Segovias Viaduct. Interesante.
¿Qué más tenemos por aquí? A ver. Un marco. Y... A ver, estos cajones. Están un poco Está atascados. atascada. Tira Ah. bien. Vale. Ay, ahora. Una taza. Una foto. ¿Has encontrado aquí. algo interesante? Pues interesante. A ver, esta pajarita. Sí. Perdona. Te estaba hablando de mi tío. Sí. ¿Sabes? Que no te engañes esa pajarita, que mi tío era una ¿Qué persona era tu llena de tío? secretos oscuros. ¿Sí? Yo debía de tener 9 o 10 años cuando me mandaron aquí y era Cuenta, un poco cuenta. gamberra. Así que mis padres pensaron que me vendría bien un poco de buena disciplina católica. Pero cuando llegué, la disciplina era lo último que me interesaba, claro. Imagínatelo. Era 1935, un verano madrileño precioso. Acaba Qué de guapo. llegar del tren y ¿quién crees que me recibe? Era tan mona. Yo ni siquiera Esto es sabía que como mi ver tío un tenía teatro un aquí, perro. Se por aquí llamaba dentro. Paquita y fue amor a primera vista. Deberías saber que en aquella época estaba un poco obsesionada con Sherlock Aquí Holmes. No sé, quizá interactúas había leído poco, ves la demasiadas historia como novelas si de estuvieras en un detectives, pero teatro. me moría de ganas por salir ahí Y fuera chulísimo, y es una aventurarme pasada. en un caso de verdad. Y encima, en la gran ciudad. Pero Manolo, mi tío, no tenía los mismos planes que yo. Él solo quería tirarse en el sillón, mesarse el bigote y pasar horas leyendo el periódico. ¿Ese iba a ser mi verano? Creo que sí. Lo peor de todo es que cada vez que salía de casa, ni siquiera se dignaba decirme dónde se dirigía. Nunca me invitó, nunca me explicó nada. Y encima cerraba la puerta con llave. Me di cuenta bastante pronto que mi emocionante aventura española iba a resultar un fiasco. Me aburría tanto que no paraba de darle vueltas a la cabeza. Llegó un punto en que las cosas estaban tan mal que me puse a limpiar la casa. Solo por tener algo que hacer. Pero por supuesto, ni siquiera eso estaba Molesta. bien. Me molesta todo al hombre. De forma que, no teniendo nada más que hacer, empecé a investigar cualquier cosa que se cruzaba en mi camino. Y Paquita como mi ayudante, claro está. Y hubo un momento en el que... Bueno, que se hartó. Y ya, desesperado por deshacerse de mí, me dio algo. Al principio no sabía Una qué era cámara de eso, fotos. pero pronto aprendí que se trataba de una cámara antigua. En cuanto le pillé el tranquillo, ya supe que había encontrado mi vocación. Adoraba sacarle fotos a todo, incluso a las paredes, pero especialmente a Paquita, por supuesto. Qué pasada, chicos, ¿eh? La Esto de la pobrecilla realidad se dio unos virtual, cuantos en tema mamporros de en el corto, de proceso, animación o películas, pero creo que le divertía ser el es centro un de mundo por atención. descubrir, ¿eh? Por algún Esto está tiempo, guapísimo. incluso me olvidé de que estaba atrapada ahí dentro. Mi tío nunca se unió a la diversión. Es más, creo que ni siquiera se daba cuenta de nuestras pequeñas aventuras. Y fue más o menos por aquel entonces que empecé a darme cuenta de que Manolo apenas pasaba tiempo en casa. Y no solo durante el día, a veces hasta se escapaba de casa por las noches. Se debía pensar que estaba dormida como un bebé, pero ¿cómo no iba a mantenerme despierta con él escabulléndose de esa forma? Era como un reloj. En cuanto lograba cerrar los ojos, allí estaba él, pisando ese ruidoso tablón, noche tras noche. ¿De verdad pensaba que no me iba a dar cuenta? Sabía que estaba haciendo algo sospechoso. Algo que merecía la pena investigar. Y así pasaron las noches, una tras otra, tras otra. No podía soportar la monotonía. Ahora había un misterio que resolver. Estuve revolviendo por su oficina buscando, no sé, pruebas o algo, pero no hubo suerte. Así que empecé a documentar todos sus movimientos. A qué horas se marchaba, en qué dirección se iba, qué tranvía tomaba. Y también empecé a sacarle fotos cada vez que salía. Y ahora somos Lola y cogemos la cámara para hacerle fotos. Esto es la interacción que tiene. A ver.
Una historia muy chula, muy bonita. Bien contada, bien narrada. Muy guay, ¿eh? Os lo recomiendo, Madrinoy. Estar atentos al sorteo. Dejadme un comentario. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mira, viene borracho. Toma foto, borracho. Venga, baja. Que se te va, que se te va. Voy. Ey. Mira. Qué juego tiene. Una fotito. Venga para casa ya, hombre. Muy tarde. Otra noche. A ver. Cómo mola la realidad virtual, chicos. Qué pasada. Mira, ¿qué está haciendo ahí? Están chullos ahí, ¿eh? Vamos a otra foto. ¿Qué se da? ¿Qué le ha dado? Se lo guarda. Madre mía, lo hace todo aquí en la puerta. Ahí va. Ahí hay alguien. Alguien grande. A ver. ¿Qué pueden hacer? Me encuentro. ¿Qué pasa? ¿Aspavientos? Están hablando. Parece que le va a dar algo. Le va a dar algo. Le ha dado la mano, han hecho un trato. ¿Qué trato será? ¿Qué trato estás haciendo? Parece que no le ha gustado, ¿eh? Pero incluso Está con preocupado. todas las pruebas que logré reunir, era incapaz de juntar las piezas del puzzle. Bueno, chicos, vamos a dejarlo por aquí porque no quiero hacer mucho spoiler. Es una maravilla, os lo recomiendo. Estar atento al sorteo, a ver si os toca la key. Y nada, nos vamos viendo en los siguientes vídeos. Espero que os guste. Y ya sabéis, dejar like y todo eso. Y suscribiros y toda la historia. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós.